Hermanos, amado Padre, gracias por darnos el privilegio nuevamente de estar aquí, Señor, en este lugar en donde tu iglesia se reúne, Señor, para alabarte. Gracias, Padre, por tu favor para con nosotros, por tu amor para con nosotros, por poner tu mano, Señor amado, sobre nosotros, por darnos de tu palabra y de tu consejo, Señor. Porque hoy, Señor amado, tienes planes, Señor, de santificación para cada uno de nosotros. Señor, hay, Señor, en cada uno de nosotros pecado y peso, sin ninguna duda, Señor. Te ruego que todos a una hoy podamos ir a ti, Señor, y a través de Cristo, Señor, alcanzar oportuno socorro. También, Padre Santo, hay enfermos entre nosotros de algunos males que son terribles. Te pedimos por ellos, para que les fortalezcas, les ayudes en este tiempo, Señor. También, Padre, hay dolor por pérdida. Te pedimos por nuestra hermana Areli, que tú le fortalezcas y le ayudes y la mantengas firme con sus ojos en ti, Señor. Tenemos niños entre nosotros, Señor, que están siendo instruidos. Hemos dejado que ellos vengan a ti, Señor. Ayúdalos a estar en paz. Señor amado, habla a sus almas y sálvales pronto, Señor. Te pido, Padre, para que todos los que estamos aquí, Señor, sin excepción, podamos vernos en el cielo, Señor. Que no lleguemos ninguno de nosotros y veamos ausencia de alguien. Te pedimos por los hijos nuestros, Señor. No queremos ir al cielo sin ellos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, aún por el corazón más duro, quebrántalo hoy y obra, Señor. Creemos que tu palabra es poderosa para salvar. Danos sabiduría a los que servimos para guardar el orden y la paz en esta adoración. Ayúdanos a todos, Señor. Estamos a tus pies, sabemos que estamos también en tus manos. Así que alabado seas, Salvador glorioso. En Cristo, Padre Santo, te pedimos por el resto de la familia en la fe, en el mundo, que ha de adorarte, sobre todo por aquellos que están padeciendo a causa del maligno, Señor. Bendice también a nuestros enemigos. Te pedimos por nuestras autoridades que salgan de corrupción y que te sirvan. Y manténnos firmes a todos, amado Señor, contra las acechanzas del diablo que sabemos irán en aumento. Señor, que tu palabra sea el todo en todos nosotros, en Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bienvenidos. No sé si ya se han saludado todos. Estamos orando por un lugar de reunión nuevo o un segundo piso. ¿Qué prefieren? No, segundo piso no sería incómodo para el cuello estar volteando arriba. Oremos por un lugar nuevo, si el Señor así lo quiere. Pero viene la imagen, ahorita que estaba allá atrás, hermanos, viene la imagen de la iglesia primitiva, cómo ellos se reunían en casas y estaban llenos los hogares. Normalmente la enseñanza era en medio, el hermano que enseñaba estaba en medio de todos y alrededor de él la gente, niños con ellos y habían jóvenes, adultos. La labor que tenemos nosotros como padres con hijos, pues es enseñarlos, hermanos, a estar en paz en el lugar de reunión. En ocasiones con una sonrisa y un beso, ellos entienden. En otras ocasiones necesitan un incentivo mayor. Podemos ir allí a la vuelta y hablar con él de la seriedad de esto, pero la tarea es que ellos desde niños puedan ir creciendo, hermanos, en el entendimiento de lo que significa estar en el lugar de reunión, y no por el lugar, sino por los que están en el lugar. La reverencia a la palabra, al Señor, y hemos visto fruto con los niños pequeños que tenemos desde los 3 o 2 años. Hacían sus notas, sus dibujos, y ahora anotan los sermones. Y las notas que yo veo aquí cuando terminan es increíble. Podrían verlas y a lo mejor supera algunas de las notas de los adultos. Así que sigamos confiando en que Dios va a instruir a los pequeños. Si acaso un nene se pone intranquilo o viene aquí al frente, pues dejemos que la mamá o alguna hermana que quiera servir lo tome, pero no se distraigan. Ellos son niños y así alaban al Señor. No saben hablar, no saben hacer muchas cosas, así que los escucharás quejarse, llorar. Si exceden los decibeles permitidos por el ayuntamiento, los mandamos hacia atrás, ¿ok? Gloria a Dios, hermanos. ¿Ya se han saludado antes o no? Sean bienvenidos los que vienen por primera vez, bienvenidos, bienvenido familia, bienvenidos hermanos, bienvenido el que hace mucho que no vemos. También ese pecado lo perdona el Señor, pero debes guardar el día. Espero que todos, como decíamos ahorita orando, nos veamos en el cielo, hermanos. Sería maravilloso. Y que ninguno llegue y diga, ¿y dónde está? ¿Y por qué no está? ¿Verdad? Que el Señor nos ayude. Vamos a abrir, hermanos, la Biblia entonces en Lucas. Mi hermano Tony estaba leyendo una porción anterior a la que vamos a ver ahora.
porque justamente, hermanos, queríamos recordar un poco el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Así que les pido, hermanos, que habiendo leído esto, abramos la Biblia desde el versículo 56. Vamos a ir a Lucas, capítulo 1. Hemos avanzado y les decía que probablemente tenemos el 25 de diciembre, probablemente un sermón que realmente no había preparado para ese día, porque no llevo las cuentas con esa exactitud para llegar a ese sermón ese día. Realmente sería de Dios, porque yo no creo en las coincidencias. ¿Tú sí crees en las coincidencias? Ok. Entonces, hermanos, el versículo 56 dice, y se quedó María con ella 3 meses, después volvió a casa. Recordábamos, hermanos, cómo el Señor le concedió a María una bendición impresionante. Por eso ella, hermanos, ha levantado una alabanza como la que leíamos en el conocido como Magnificat, y cómo Elizabeth también la reconoce, hermanos, de una forma tan especial, pero también recordábamos cómo nosotros vamos a ser recordados de la misma forma delante, hermanos, de Dios, reconocidos, perdón, de la misma manera. Son benditos y bienaventurados todos aquellos. El Señor Jesús dice que en el día, hermanos, que se acerquen estas cosas y que llegue el fin, Él le dirá a los que están en Él, benditos de mi Padre, o bienaventurados, a la derecha, al reino eterno. Todos los que estén de ese lado, hermanos, no llegarán ahí por sus propios méritos, lo sabemos, pero ¿qué creen? Todos los que llegaron ahí se esforzaron, hermanos, en su propia fuerza, pero también obviamente posible por la fuerza del Señor en ellos. La conducta que se enseña en la iglesia cristiana desde el primer siglo, a la santidad, a la reverencia, al compromiso, hermanos, a la unidad, a la mortificación de la carne, es necesario para nosotros. Es justamente necesario por 2 cosas. Porque el Señor es digno, y la otra porque es una evidencia de que en realidad hemos sido rescatados. Algunos tienen problema con esto. Es por gracia, hermano, no es para tanto. Podemos gozar de la libertad que hay en Cristo. Sí, hermanos, libertad, mas no libertinaje. La gracia no es lenidad para pecar. La gracia no es un permiso, una credencial para pecar. Realmente el Señor demanda todo de nosotros. Y esa es la tarea que el Espíritu Santo llevará a cabo a través de la predicación, de la meditación, de la palabra, de la oración, del congregarnos, del permanecer unánimes. Eso es lo que el Señor hace, hermanos. Entonces, María lo ha entendido bien. Si ustedes recuerdan, ella ha recibido la bendición de ser madre de una manera milagrosa, más milagrosa que la de Elizabeth, porque María fue concebida por el Espíritu Santo y Elizabeth tuvo que tener una relación sexual con su esposo, obviamente, para tener. Ambos son milagros maravillosos porque Elizabeth era mayor y estéril, pero María era virgen y no tuvo hombre que pudiera, hermanos, trabajar en eso. El milagro de Elizabeth es glorioso, el milagro de María es mejor. El fruto del vientre de Elizabeth es el hombre más importante que ha pisado en la tierra después de Cristo, pero el fruto de María es el hombre más importante, incomparablemente, hermanos, que ha pisado esta tierra. Entonces, ella misma, hermanos, sabía de esa bendición que iba a recibir, y aún así alaba al Señor y bendice su nombre y levanta esa alabanza: glorifica mi alma, Dios mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva. Ella entiende qué es lo que Dios hizo en su embarazo, pero quiero decirles algo: más allá de celebrar el embarazo, celebra al Salvador que viene en ese embarazo. Escuchen, más allá de que nosotros celebramos, hermanos, cualquier acontecimiento milagroso que Dios hace en nuestra vida, debemos celebrar la salvación que ha venido a nosotros. Más allá de cualquier cosa, si tú aún celebras más el tener un hijo que haber recibido al Hijo de Dios para tu salvación, tú estás en problemas. No has entendido bien esto. Si tú celebras cualquier otra cosa por arriba de la celebración que tenemos que tener, hermanos, por Cristo, estás en apuros. Los discípulos salen, hermanos, a servir y experimentan la generosidad de Dios. Cristo los manda sin provisiones extras, y ellos vuelven y son entrevistados por Jesús y Él les pregunta: ¿algo les hizo falta? Dicen: nada. En otra porción, hermanos, ellos llegan con mucho gozo y le dicen al Señor: sacamos demonios, hicimos tantas cosas en tu nombre. El Señor
en quietud les dice, si se glorían, gloríense en que sus nombres son anotados en el libro de la vida. Sobre todos los gozos que puede haber, este es el mayor. Probablemente, hermanos, si ustedes examinan la oración o la alabanza de María y ven sus vidas un tanto tibias, un tanto, hermanos, apartadas, tal vez cómodas en su manera de vivir, aún separadas de la reverencia del cristiano, se debe a esto. Estimas otras bendiciones como mayores a la bendición de que Cristo ha derramado su sangre en la cruz por ti. Y ese no es un pequeño problema, hermano. Eso te debe llevar a examinar si en realidad estás en la fe. El producto de la salvación es evidente. Como decíamos antes, como si un camión, un Torton de 3 toneladas te pasara por encima y sobrevivieras. La salvación se verá aún más en tus pensamientos, en tus acciones, en tu arrepentimiento, en tu deseo de ser más como Cristo, en una lucha incesante. Pues, hermanos, María recibe la bendición del Hijo. Esa misma bendición, hermanos, leíamos que va a ser la espada que va a atravesar su corazón. Ella, hermanos, va a ver a su Hijo colgado en la cruz del Calvario. Porque ciertamente es su Hijo, ¿están de acuerdo? Pero es su Salvador también. Ella, mientras el Señor está ahí crucificado, ella no únicamente será una madre que está perdiendo a su hijo, sino es una mujer que está ganando la salvación y está adorándolo a sus pies. Seguramente estaba a los pies del Señor, de rodillas, sufriendo por el dolor de la muerte de un hijo, pero a la vez también experimentando el gozo de su salvación. Tenía que morir, tenía que morir. Gloria a Dios, hermanos, por la salvación. Gloria a Dios por Cristo, ¿verdad, hermanos? En el versículo 57 la historia no cambia, sigue siendo la misma historia, pero son los acontecimientos que han sucedido, hermanos, a partir de. Son acontecimientos increíbles, sobre todo porque el gozo de la salvación de María y de todo Israel y de todos los gentiles, hermanos, está ahí cocinándose. Entonces vemos el nacimiento y el nombramiento de Juan el Bautista, hermanos. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de alumbramiento, es decir, pasó ese tiempo, hermanos, en donde ella estaba embarazada y viene a dar a luz a un hijo, y escuchan los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Quiere decir que tal vez algunos no sabían, hermanos, del todo, o algunos, hermanos, no habían creído. Recordemos que Elizabeth se guardó en su hogar, ¿ok? Se regocijaron y aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño, ya había nacido, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, Zacarías. Pero respondió su madre, no, él se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron, como nos maravillamos nosotros cuando escuchamos algo que no pensábamos escuchar o cuando lo que se dice es algo diferente a lo que nosotros decíamos en un acontecimiento tan importante. Ellos se maravillaron. Al momento fue abierta la boca de Zacarías y suelta su lengua. ¿Y qué hizo? Lo mismo que María. Bendijo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor está sobre él. Hermanos, el embarazo milagroso de Elizabeth ha llegado a su culminación. El trabajo de parto comienza y da a luz a un hijo. La promesa, hermanos, se cumple tal y como Dios dijo que sería. Como siempre que Dios cumple sus promesas. Así como nace de una estéril un hijo tan importante, hermanos, para la historia de la redención. Todas las promesas de Dios han de cumplirse. Cada promesa que vemos en la Biblia, cada advertencia, hermanos, va a cumplirse. Cada cosa que está ahí va a cumplirse. Tengan temor de eso, hermanos. Va a cumplirse, no es probablemente, va a cumplirse. Esto se cumplió. Si nosotros, hermanos, podemos pedir al Señor nos asombre de este milagro, es increíble. Es una mujer mayor, estéril, y ha quedado embarazada y ha nacido, hermanos, ese fruto del vientre. Yo no sé si en ese tiempo se conocían los embarazos mentales. Algunas mujeres que se embarazan creyendo o algo pasa en su interior que el vientre crece y no hay nada ahí. No sé si algunos de ellos creían en eso, si ya sucedía. No sé si algunos pensaban que estaba bromeando.
Pero ella, como otros hombres de Dios, hermanos, que esperaban cosas que aún no sucedían, como el caso de Noé, nunca había llovido. Y él dijo, lloverá 100 años construyendo un arca. La gente decía, este es un loco. Lo mismo de Elizabeth y de Zacarías. ¿Embarazada tú, mujer estéril, anciana, tu esposo mayor? Eso no puede ser. Nació. La promesa se cumplió, hermanos. Era la promesa que hizo el ángel Gabriel, que registramos, que leímos en el registro que hay en Lucas 1:14. Dice ahí el ángel, muchos se regocijarán en su nacimiento. Y justamente eso pasó. Ahora, quiero decirle a los niños, ¿qué es lo que pasaba cuando una mujer estaba embarazada y daba luz? También los adultos. Cuando el momento del nacimiento se acercaba, mis amados, todos los amigos y algunos músicos se reunían cerca de la casa. La gente era muy cercana, había mucho amor entre ellos, la mayoría, y se acercaban. Y cuando se anunciaba el nacimiento de la persona que estaba colaborando en el nacimiento, y era niño, todos los músicos empezaban a cantar alabanzas y toda la gente comenzaba a gritar de regocijo. Sus gritos eran como los gritos de una tribu. ¿Han visto alguna tribu gritando de una forma? Ellos así gritaban. Entonces felicitaban al padre por el regocijo de haber nacido un hijo. Pero cuando era una niña, los músicos se iban en silencio y las visitas también se iban. No había desprecio por la mujer, nunca ha habido, y hoy si ven en mi muro personal de Facebook, hablaba acerca de lo valioso que es la mujer. No necesita que el feminismo, porque la mujer es, hermanos, valiosísima, igual que el hombre. Y yo siempre he dicho, tal vez un poquito más. Pero el asunto, hermanos, que en la cultura de este tiempo era así, esperaban hombres, esperaban hombres. Hoy en día, hermanos, también debemos esperar hombres, predicadores, misioneros, plantadores de iglesias, pero también mujeres, porque sin ayuda idónea no es lo mismo. No es igual y es necesario. Pero eso sucedía en esa cultura. Si era un hombre, fiesta. Si no, se iban tristes. Hermanos, dice el texto también que la gente le llamaba pequeño Zacarías. Tal vez no se usaba el junior, pero era Zacarías pequeño. Y lo llamaban así, hermanos. Pero Elizabeth sabía que el nombre del niño tenía que ser Juan. Lucas 1:13 nos recuerda que fue un mandato de Dios a través del ángel. Se llamará Juan. Entonces ellos cumplieron a eso. Hay mucha enseñanza en esto, hermanos, porque podemos recibir un milagro de Dios y, como decíamos en los sermones pasados de esta serie, ¿qué haces con los milagros de Dios? Oh Señor, dame por favor un mejor trabajo, porque voy a ayudar a la obra, voy a adoptar misioneros, voy a hacer esto, compraré Biblias para repartir a toda mi colonia. Y llega el dinero y se te olvidó. Oh Señor, dame un hijo para entregarlo a ti, para que te sirva a ti. Llega el hijo y es mi osito de peluche, nadie lo toque, nadie le haga nada. Oh, el clima es muy caliente, no iré a la iglesia. Oh, tiene un poquito de flu, de gripa. Oh, tampoco puede salir, y se convierte en un ídolo. ¿Qué hacemos con las bendiciones que recibimos de parte de Dios? Es interesante, hermanos, que tal vez María pudo haber dicho, no, llegó el hijo, se llamará Zacarías. Tal vez en nuestra cultura no es muy popular. Hoy en día buscan nombres extraños, los cristianos buscan nombres bíblicos. A veces le hacen más daño al niño que un favor, pero bueno, está bien. Pero en esta cultura tenía que llamarse, hermanos, como el Padre. Y el hecho de que no se llamara como el Padre se generaba murmuración, problemas, chismes. Qué raro, ¿por qué no le puso Zacarías? ¿Habrá pasado algo? ¿Elizabeth será fiel? Oh, hermanos, conocemos el corazón de los hombres y de las mujeres, ¿verdad, hermanos? Conocemos nuestra lengua. Lo mismo sucedía, y para ellos es más importante que para nosotros. Para nosotros tal vez ninguno de nuestros hijos se llamará como nosotros, los hombres, los padres, pero para ellos era muy importante. Pero Elizabeth estaba firme. Si dije María antes, perdón. Elizabeth estaba firme, y ella sabía que el niño tenía que llamarse Juan. Zacarías había entendido también la disciplina de Dios. ¿Cómo quedó Zacarías al no creer niño? ¿Se acuerdan? Un sacerdote que tenía que orar mudo, imaginen. Así que van y no le hacen caso a la mujer. Esta Elizabeth, ¿qué sabrá? No, ve con Zacarías. Zacarías es el hombre de la casa. Zacarías. Es extraño porque si te das cuenta trataron a Zacarías como sordo, no como mudo. ¿Por qué señas si era mudo? Y yo pienso que esto debía haber sido algo constante que causaba mucho fastidio a Zacarías. ¿Qué tiene que ver las señas con un mudo? Pero ellos así lo expresaban. Y fueron con él, hermanos.
Y Zacarías obviamente respondió conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si fue una bendición de Dios, ellos tenían que responder conforme a la bendición de Dios. Amado, amada, si Dios te ha bendecido con algo, haz lo que Dios te ha dicho a ti que debes hacer con eso que te dio. Hazlo, hazlo. Ellos hicieron así, hermanos. Juan es su nombre. Zacarías respondió con fe total. Él no dijo, creo que su nombre debe ser Juan. No, hermanos, para Zacarías este fue un reconocimiento de un hecho, no una sugerencia. De hecho es importante porque normalmente el pueblo judío escribía en pergaminos. Los pergaminos eran rollos que sacaban de una raíz o un tronco de agua, que sacaban de los ríos. Ese pergamino podía medir hasta 10 metros, hermanos, y ellos escribían en eso. Era fácil de conseguir. Los romanos escribían en tablas. Esas tablillas eran forradas de cera y escribían y era permanente el escrito. De hecho, se han encontrado algunas tablas de ese tiempo. En esta tabla, hermanos, Zacarías escribió el nombre de su hijo y puso Juan. Es importante, porque él reconoció, hermanos, que era un hecho llamarse así, no era una sugerencia. No hubo problema entre Elizabeth y él, hermanos. Y lo interesante es ver también la misericordia de Dios, porque a pesar de que Zacarías falló, imagínate fallar delante de la presencia de Dios con un ángel enviado y no creerle, porque en parte parece que le cree, pero le dice, dame muestras de que esto va a ser así. Imagínate decirle tú y yo a Dios ahora después de que nos ha mandado a su hijo y su hijo ha muerto de una manera atroz y depravada en la cruz del Calvario y que le digamos al Señor, dame muestras para saber que esto es cierto. Merecemos morir, porque Él ya ha firmado con sangre el pacto nuevo y eterno. Zacarías sabía, él tuvo una disciplina muy tremenda, hermanos. Quedar mudo no es algo sencillo, y menos cuando su trabajo se trata de orar y de guiar a las personas, al pueblo de Dios, a Dios. Hermanos, él entendió la disciplina. Y ¿saben qué es maravilloso, hermanos? Que aunque Zacarías hubiera fallado 3, 4, 5, 6, 7, 10 veces, si Zacarías se arrepentía por su confianza en Cristo, en Dios, Zacarías tendría otra oportunidad. Lo mismo tú. Algo terrible es no creer al perdón continuo. ¿Y qué hace un pecador que no cree en el pecador continuo? No se va al mundo a vivir como un pagano, sino que él deja de arrepentirse creyendo que ya es mucho su fallo, por lo tanto cree que el perdón no llegaría a su vida. ¿Me doy a entender? He pecado tanto que no creo que pueda haber perdón para mí. Sí, creo que Dios es bueno, pero he sido tan, de verdad, extravagante en mi manera de vivir, tan pecadora. Una y otra vez peco de pensamiento, de palabra, de omisión, de comisión. No creo. Entonces es un hombre o una mujer que vienen a un lugar de reunión, pero siempre sienten la carga en sus hombros del pecado. Amado, el Señor dice que vayan a Él los que están trabajados y cargados y descansen. Zacarías hizo eso. Zacarías manifestó su arrepentimiento haciendo lo correcto. Hasta que tú no hagas lo correcto, habrá un cambio en ti, en tu vida. Te voy a decir por qué. Porque sé que somos expertos en mostrar un arrepentimiento, pero no somos expertos en mostrar el fruto digno del arrepentimiento. Podrás pedir perdón 50 veces, pero si no te arrepientes de tu pecado y te apartas de él, no alcanzarás misericordia, permanecerás bajo el castigo de los hijos indisciplinados. Pero si tú hoy mismo te acercas al Señor como Zacarías y haces lo correcto, arrepentimiento y fe en el Señor, tú eres restaurado, estás en Cristo. Así que una vez más el Señor te recuerda que con un solo sacrificio ha hecho perfectos a los santificados para siempre. Puedes arrepentirte hoy, mi amado, y gozar de ello. El perdón de Dios es más importante que el del hombre lo conseguirás con un testimonio íntegro después. Entonces eso hizo Zacarías, hermanos, y goza de una segunda oportunidad. Es lo mismo que hace con nosotros hoy el Señor. Arrepentimiento, un cambio visible, frutos dignos de arrepentimiento, es lo que hizo Zacarías. Te pregunto a ti que a lo mejor constantemente dices que estás arrepentido. ¿Hay el fruto del arrepentimiento? Si no, no es arrepentimiento. No te autoengañes, humíllate delante del Señor ahora que es tiempo y arrepiéntete. Y pide perdón a los que has dañado. Eso es bíblico también. Y permite ser vigilado por hermanos piadosos que te amen para ver cómo estás avanzando.
Hermanos, esto es maravilloso. Lo que acontece aquí es el nacimiento de un hijo, es Juan el Bautista. Esta era una mujer estéril, mayor de edad, un hombre mudo. Le preguntan el nombre. Es algo increíble que no se llame como su padre, pero más increíble que el mudo, al momento de poner el nombre, recibe la voz y obviamente empieza a bendecir al Salvador. No lo bendice por la bendición de recuperar la voz primeramente, sino ahora usa la voz que recuperó para bendecir a aquel que no había bendecido durante 9 meses mudo, hermanos. 9 meses mudo. Y ahora su boca la usa para bendecir. Jamás en la oración vamos a ver que diga, Zacarías, gracias porque me diste la salud de nuevo en mis cuerdas vocales, ahora puedo hablar. Nunca. Si bien los milagros físicos son una grande bendición, no hay mayor milagro que el milagro de la salvación. Para que cuando el Señor nos diga que no ante las peticiones de intercesión por una salud física, hermanos, porque el Señor en ocasiones va a decir no. Hemos orado por un cáncer, el Señor lo ha quitado, le ha placido quitarlo, pero hemos orado por otro cáncer y el Señor ha dicho no. Hemos orado para que un hijo viva y no muera, el Señor ha dicho sí. Hemos orado para que otros hijos nuestros vivan y no mueran y mueren. Entonces, cuando esto suceda, en lugar de que el no te aplaste y te oprima hasta lo sumo y te haga olvidar quién es el Señor, levanta tu cabeza y recuerda que el milagro más grande, el que jamás nadie podría conseguir, te fue dado: la salvación. Y si es un creyente la persona que tiene que sufrir las consecuencias, recordémosle, pero eres salvo. Viviremos en la eternidad en plenitud de gozo. La eternidad nunca termina, hermanos, nunca. Y sigamos adelante. Lo que hizo Zacarías fue celebrar el milagro de la salvación que venía desde, hermanos, anunciada desde los profetas. Es increíble, porque el gozo que Zacarías manifiesta, hermanos, es el gozo de la salvación y no el gozo de recibir voz. No quiero decir con esto que algún día llegues con la cabeza agachada y digas, pues el Señor me sanó, pero no quiero decir nada porque el pastor dijo que Zacarías únicamente cantó la salvación. Por favor, no me hagan esto que constantemente se repite. Gócense de todo, pero sobre todo de la salvación. Él abrió su boca, hermanos, así como dijo el ángel Gabriel, Zacarías pudo hablar de nuevo. Gloria a Dios, hermanos. Y habló bendiciendo a Dios, dice nuestro texto. Por supuesto que es apropiado, hermanos, que las primeras palabras de Zacarías son alabanzas a Dios. ¿Cuántas cosas tenía Zacarías para agradecer a Dios? Su castigo por la desobediencia, mis amados hermanos, no lo amargó. Él entendió su castigo. Cuando el Señor nos castigue por la desobediencia, nos disciplina como a hijos, no te amargues. Recuerda también una cosa, para Zacarías fue fácil porque la disciplina vino por un ángel. En ocasiones para ti no va a ser tan fácil porque la disciplina vendrá por hombres horrendos como yo o como cualquier otro hermano que sirva al Señor. No te amargues, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor azota y disciplina a todos aquellos que aman. Más bien, amárgate cuando de pronto todo esté bien, a pesar de tu pecado, y Dios no te discipline. Porque esa es la peor disciplina que hay, cuando Dios no disciplina. Zacarías no tuvo problema, se gozó. En lugar de amargarse, hermanos, le dio ganas de confiar en Dios aún más en cada oportunidad que él tenía delante. Si tú ya has pasado por algunos acontecimientos que Dios ha usado para someterte a disciplina, levántate con mayor gozo. Acuérdate, Señor, a pesar de mi pecado, tú no te has olvidado de mí y me has disciplinado 1, 2, 3, 4 veces. Esto es tan recurrente que yo me atrevo a decir en las consejerías que tengo 1 a 1, espontáneas o ya programadas. Si tú no haces lo correcto, Dios va a disciplinarte. Y literalmente estamos esperando que venga la disciplina. Obviamente no me gusta llegar y decirle, te lo dije, hermano, Dios te iba a disciplinar, pero es lo que esperábamos. Porque el Señor no va a dejar sin disciplina a los que ama. Créanmelo, hermanos. El Señor prometió perfeccionar su obra y lo va a hacer sea lo que sea. Se oponga quien se oponga, queramos o no queramos, porque somos adquisición de Cristo por sangre. Ninguno se perderá de los que Él compró. ¿Cuál fue la clave de esta restauración? Y quiero dártela hoy para que la medites y te goces. Vean el Proverbio 28:3, hermanos. Hoy lo mencioné 2 veces, pero quiero que lo tengan con nombre y número, para que lo tengan ahí siempre en su mente. Yo lo que hago para recordar
piezas claves para nuestra santificación es memorizar los versículos que sé que son armas de batalla, para que en el momento que esté la batalla, llegue. Tenemos nuestros preferidos, mi esposa y yo, por ejemplo, uno de ellos es: no satisfagas los deseos de la carne, porque de ahí parten muchas otras cosas. Memorízalo, memorízalo. Tengo mis preferidos también, por ejemplo, en cuanto a los afanes, que estamos llenos de afanes. En Filipenses 4, ustedes recuerdan: por nada se afanen, sino sean conocidas sus peticiones a Dios con oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso piensa, y la paz de Dios, y el Dios de paz estará con ustedes. Son textos que memorizamos para la batalla. Este es uno de ellos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados o los pecados de alguien, padres de familia, por vergüenza al mal testimonio y a que no toquen a nuestras criaturas, somos muy propensos a eso. En lugar de exponerlos en su pecado, solemos guardarlos. Y cuando alguien que está en Cristo nota los pecados de algún niño joven y los reprende de inmediato, los papás pueden enojarse. ¿Por qué se mete con mi niño? Que se meta con el suyo. Mira nada más, y mira esto, y mira el otro. Oh, mi niño, oh, mi niña. No, deja de encubrir los pecados de tus hijos, porque de lo contrario lo enseñarás a encubrirlo siempre. Y el asunto aquí, hermanos, que es una promesa muy severa: el que encubre sus pecados no prospera. Y no hablamos de prosperidad económica, aunque esto también, hermanos, tiene que ver. Una persona que no prospera en Cristo, es raro que sea próspero también en las cosas justas, como el trabajo y administrar bien el dinero y todo eso. Una cosa lleva a la otra, ¿no? No siempre, pero es así también en ocasiones. No encubramos el pecado. ¿Has pecado? Acércate con alguien y pide ayuda. ¿Has pecado? Acércate con la persona que pecaste y dile: perdóname. ¿Pecamos en el matrimonio y nuestra lengua daña? Acércate y dile: amor, esposa, perdóname, pensé mal de ti, te odié, te aborrecí, no eres tú, es mi pecado. Háganlo, hermanos, porque de lo contrario no prosperamos y las cosas continúan de mal en peor. Ahora mira la porción B: mas el que los confiesa y se aparta, hermanos. Sí, lo siento decir, no únicamente es confesar, porque yo sé que hay un espíritu que gobierna en muchos corazones que es: ya me descubrieron, voy a confesar, ¿no? Porque ya me descubrieron. Pero ¿qué pasa si no te hubieran descubierto? El que confiesa, hermanos, es sentirse en un tribunal y delante de Dios como juez decir: vengo a declarar mi pecado, vengo a confesar. Y la segunda parte importante es apartarte. Porque si tú confiesas tus pecados y continúas en lo mismo, no vas a alcanzar misericordia. ¿Reconoces esto? ¿O conoces a alguien que lleva años confesando el mismo pecado, pero que no se aparta de él? ¿Por qué no prospera? Porque no se aparta de ese pecado. En Cristo podemos hacer todo, Él nos fortalece y podemos luchar contra el pecado hoy porque hemos sido libertados de la esclavitud que teníamos al pecado. Por eso hoy podemos, hermanos, pelear, podemos esforzarnos, podemos buscar al Señor, podemos orar, podemos leer la palabra, podemos hacerlo. Toda incapacidad fue llevada cautiva en la cruz de Cristo, para que ahora seamos libres. Es más, no libres, sino verdaderamente libres. No hay más excusa. Cada excusa de un cristiano ante esta lucha es manchar la gloria de Cristo en el Evangelio. Es decir, que su Evangelio no tiene poder, que no tiene alcance, que no es vivo y eficaz. Es un error terrible, sobre todo porque lo malo que se enseña no se tiene que enseñar por mucho tiempo. Por eso los niños, si se dan cuenta, no se les enseña a pecar, ¿verdad, hermanos? No vamos a la escuela del pecar, simplemente crecemos y ¿qué vamos haciendo? Pecando más. Lo que se nos enseña es lo contrario. Por lo tanto, cuando tenemos una actitud así y los nuestros nos ven que decimos todo el tiempo justificaciones por mi pecado: oh, es que soy débil, el diablo me tentó, es que no puedo aunque hago el esfuerzo, ese evangelio estás predicando a los demás. Y tenemos que arrepentirnos y decir: perdón, aquí el pecador sin arrepentimiento soy yo, pero Cristo, su gloria y su evangelio tiene poder para rescatarme a mí y a todos. Amén, hermanos. Si te apartas alcanzas misericordia, si no, pues permaneces bajo castigo. Y en el versículo 67 al 80,
podemos ir un poco más rápido que en otros libros, porque este se narra por sí mismo. Vemos la profecía de Zacarías, cuando él abre su boca. Sucede algo maravilloso, hermanos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¿qué es lo que pasó aquí? Yo le preguntaba a mis hijos ayer, ¿quiénes son llenos del Espíritu Santo? Y Matías de inmediato me respondía, los que están en Cristo y son fervientes. ¿Qué pasó con Zacarías? Entonces, ¿acaso existe la salvación y la llenura del Espíritu Santo fuera de Cristo? ¿Quién dice que sí? En el Antiguo Testamento, fuera de Cristo no. En el Antiguo Testamento, ¿cómo eran salvos, hermanos? Por Cristo. Por Cristo. Nadie ha sido salvo jamás por las obras de la ley. No puede haber llenura del Espíritu Santo, no puede haber salvación y llenura del Espíritu Santo sin Cristo. Aunque en la Biblia vemos el contraste de la salvación y la llenura del Espíritu Santo, la salvación es lo que podemos llamar nuevo nacimiento, la regeneración, el bautismo del Espíritu Santo. Esta es la salvación, justificados ya, una vez que son salvados, nacieron de nuevo, son nuevas criaturas, bautizados con el Espíritu Santo. Pero vemos en el Pentecostés que los apóstoles fueron llenos. Es el caso de ellos. Zacarías era salvo por la fe en Cristo. Pero al recibir, hermanos, por ese acto de arrepentimiento y de obediencia, nuevamente el milagro de hablar manifestó que su fe ahora lo había llevado a ser lleno del Espíritu Santo. Algunos preguntan, pero Jesús no había nacido. Pero recuerda que ellos ya saben lo que los profetas han dicho acerca de la obra de Jesús. Y ellos eran salvos por la sombra de lo que venía. Aunque Jesús no había venido, nacido y había sido obediente y muerto en la cruz y resucitado, ellos lo sabían y eran salvos por confiar en ese acontecimiento futuro. Así que Zacarías sabe qué está pasando en el vientre de su esposa, sabe quién es el que está aquí, hermanos, en este nacimiento, y sabe también quién es el hijo de María. Él recibe el milagro para hablar y es lleno del Espíritu Santo. Lleno es lleno. No fue salvo en ese momento, él era salvo desde antes, hermanos, por la fe en el Mesías prometido, como todos los demás, y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? ¿Qué hace un lleno del Espíritu Santo? Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aquí está la fe en la redención. Y nos levantó un poderoso Salvador. Aquí está la fe en el Salvador. En la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Te das cuenta? Todo lo que él está declarando, hermanos, es al Salvador. La confianza en el Salvador. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, en santidad, en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, Juan, porque irás delante de la presencia del Señor. Lo que sucede aquí es la voz de un profeta profetizando sobre el niño. Pero si te das cuenta, no es profecía nueva. Es como lo que sucede ahora con los predicadores que son veraces en la predicación. Son los profetas de Dios, pero no son profecías nuevas. Por lo tanto, no son como estos falsos profetas que hablan de oro que llueve y cosas banales, sino son las profecías de Dios. Zacarías no dijo nada nuevo, sino que lo confirmó. Tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Los caminos de quién? Del Señor. ¿De qué Señor se refiere? Del Señor a que David se refería. El Señor dijo a mi Señor, del primer Señor, de Jesús, hermanos. Él va a preparar su camino para dar conocimiento de la salvación a su pueblo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hermanos, la profecía que Zacarías da no es una profecía que era extraña para los que estaban ahí, pero es sumamente peligrosa, porque los que estaban ahí al escuchar esto, hermanos, se iban a enardecer, porque profetizar que había llegado ya el profeta, aquella voz que clamaba en el desierto, preparad el camino del Señor, no es cualquier cosa. Es hablar, hermanos, acerca del día del Señor. Los últimos días comienzan.
ha llegado el profeta que prepara el camino para nuestro Salvador. Por eso Zacarías está lleno del Espíritu Santo, hablando las verdades gloriosas que se esperaban desde miles de años antes. Llegó el descanso a Israel. Llegó el descanso, la salvación al mundo, hermanos. No es cualquier cosa. Tristemente para nosotros, a causa de la religiosidad que teníamos en el romanismo, pues esto se apaciguó un poco. Veíamos la figura de José, de María, de Jesús bebé, y estábamos familiarizados con esta obra de una u otra manera, pero de forma completamente errada, porque yo jamás vi un niño escuchando la noticia del nacimiento de Jesús brincando de alegría. Jamás vi, hermanos, una Navidad con que un hombre se levantara con el conocimiento de la salvación y diera alabanzas. Gracias, Señor, por el Salvador. Nunca. Nuestro entendimiento estaba muy, pero muy escaso a la obra de Cristo. Para ellos, no. Para ellos es lo que han esperado toda su vida, de generación tras generación tras generación. Por lo tanto, es la gran llegada. La gran llegada. Probablemente hoy en día, tristemente a causa del pecado, este gozo nos haría brincar de las sillas y de pronto recibes un mensaje, a los que no han apagado, por cierto, su teléfono, y les llega el mensaje y timbra, y de pronto dice: tú eres el ganador. Hemos depositado a tu cuenta $1,000,000. Creo que brincas de la silla y gritas de emoción y probablemente adoras al Señor mejor. Qué triste, ¿verdad, hermano? Pero probablemente adoras al Señor mejor hoy, porque produce un gozo de algo que realmente siempre esperabas, aunque sabías que nunca iba a suceder, pero sucedió. Estos hombres preciosos, hermanos, han sido llenos del Espíritu Santo por el gran anhelo que había en ellos y la fe que había en el Salvador, que de pronto se consumó ahí y ahora vio el nacimiento del profeta. Se gozó en gran manera. Ahora quiero decirles, el gozo que él tuvo al que nosotros tenemos no debería de ser distinto. Porque el hecho de que desconozcamos lo que ellos conocían, y el hecho de que no esperábamos lo que ellos esperaban, y el hecho de que no éramos pueblo y ellos eran pueblo, debe de hacer que el gozo sea mayor. Ustedes que antes no eran pueblo, ahora serán llamados hijos del Dios Altísimo. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Ustedes que no eran, los que eran, se alegran, gracias Señor. Y ahora los que no eran. Esto sucede con los niños huérfanos. Muchos niños huérfanos, hermanos. Imagina la historia, te lo platico porque Carlita y yo y algunos de ustedes trabajaron con niños de casa hogar. Y veíamos a los niños que son mejores hijos que los hijos. Y ellos imaginan historias de la mamá perfecta, el papá perfecto. Pobres de ellos porque llegan a hogares a veces que parecen de película de horror. Pero ellos esperan eso, ellos esperan tanto que cuando van a ser adoptados, muchos de ellos están brincando de gozo. Y le dicen a la mujer que llega extraña y al hombre extraño: papito, mamita, ¿vienes por mí? Porque tienen un anhelo profundo de ser parte de una familia de la cual no eran y nunca tuvieron. Ellos se gozan más y disfrutan más de la paternidad que los propios hijos naturales. Nosotros también. Nosotros no somos de la descendencia, hermanos, de David. Nosotros no somos, mis amados hermanos, el pueblo de Israel. Nosotros estábamos perdidos, adorando cabezotas de piedra, hermanos, al sol, al mar, perdidos. Nosotros no podíamos llamarle a Dios: ven y sálvanos, envía el Salvador. Ni teníamos idea de los profetas, hermanos. Y aún así el Señor nos escogió para salvarnos. Y el pago que fue dado no fue al pueblo de Israel con sangre y a ellos con dinero. La misma sangre derramada por el pueblo de Dios fue la misma sangre que se derramó por ti y por mí, como si tuviéramos el mismo valor o la estima que Dios tenía por su pueblo que había elegido soberanamente. La misma, hermanos, el mismo castigo, la misma ira. El sacrificio de Cristo fue hecho por ellos y por nosotros. El gozo de Zacarías no puede ser mayor al nuestro. Si bien él lo esperaba y se deleita en que llegó, cuánto más cuando le dicen al niño huerfanito: vente, ahora te adopto, dime papá, dime mamá, y te voy a dar una vida plena que nunca en tu vida ni en tus sueños te hubieras imaginado. Ese niño vive alegre. Papito, mamita, llevando una vida, hermanos, maravillosa. Tenemos amistades en Cristo que han adoptado niños
que pasaron situaciones fuertes en China, por ejemplo, niños que eran violentados y ahora son niños realizados. Nos gozábamos porque una de estas nenas adoptadas ahora ya formó una familia en Cristo, ya es casada y vivió una vida que jamás se hubiera imaginado. Hermanos, nosotros somos así, adoptados. Deberíamos de vivir con mucho gozo. Pero es que las situaciones de la vida, pastor, y el trabajo, y mira, mi esposo, mi esposa, mi salud, sí está bien, eso es terrible, lo sé. Pero aún, sobre todo eso, está el gozo de la salvación. Sobre todo. Y si aún no lo experimentas, te ruego, hermano, tú lo puedes notar si no lo experimentas por qué prefieres. ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Familia? ¿Trabajo? ¿O Cristo? ¿Cuáles son tus preferencias? Ahora lo notarás en Navidad. ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Cristo, su iglesia, la obra? ¿O tú, tu familia? ¿Qué es tu preferencia? Probablemente, si eres de los que tiene esas preferencias fuera de Cristo o sobre, porque no te atreverías a decir que son, ¿verdad?, fuera de Cristo, mayores que Cristo, te darás cuenta que no tienes un gozo genuino. Buscas tu gozo en cualquier otra cosa que no es en Cristo. Cuando lo tienes, feliz. Cuando no tienes, estás mal. Pero cuando Cristo te llena en plenitud y Él es tu gozo máximo, no hay manera, hermanos, de que estés en amargura. Porque aunque tendrás momentos de pecado, siempre el gozo de tu salvación te levantará y te hará fuerte, como lo ha hecho con los santos mártires a lo largo de la historia y lo hace hasta hoy. Busquemos el gozo de nuestra salvación. La voz profética, hermanos, del Señor había estado en silencio. ¿Durante cuántos años? ¿Alguien sabe de los niños? 400 años en silencio, 400 años en silencio. Y ahora Dios habla a través de Gabriel en el versículo 13 de nuestro capítulo 1 y versículo 28. A través de Elizabeth del versículo 41 al 42. Por medio de María, versículo 46 al 55. Y ahora a través de Zacarías en nuestro texto. ¡Qué increíble! 400 años de silencio de la voz de Dios a través de alguien. Y ahora, hermanos, habla por 4 personas a la vez, en golpe, en 9 meses. Y no habla cualquier cosa. En lugar de hablar el juicio, en lugar de hablar, hermanos, el castigo, el aborrecimiento por el mal, la disciplina de su pueblo, ahora sí hablará de juicio a las naciones. Pero escúchame bien, un juicio a las naciones basado en la justicia perfecta de Cristo para declararlos inocentes, y un juicio a aquellos que no tendrán a Cristo para declararlos culpables justamente y enviarlos al infierno. Sí vino el juicio a las naciones, viene el juicio a todos nosotros con Cristo, pero los que fuimos rescatados por la sangre del Cordero, el veredicto es perdonados, inocentes, adoptados, vida eterna en Cristo Jesús. La noticia es maravillosa. Por eso, mis amados hermanos, esto es tan importante. 400 años de yugo. 400 años de Dios no hablaba con ellos. Sí lo adoraban, sí había los medios de gracia para que tuvieran contacto con Él. Pero escuchen, hermanos, Dios no hablaba. Y ahí habló. Y vaya que habló. Antes habló por medio de la ley y los profetas. Y ahora, hermanos, comenzaría a cocinarse el hablar por Cristo mismo. Por Cristo mismo, hermanos, gloria a Dios. Hermanos, cuando Dios habló de nuevo, después de 400 años, todo estaba conectado con el tema del Señor y su obra. Todo. Gloria a Dios. Y obviamente, hermanos, viene aliento. Una figura de este yugo y de esta carga terrible por los pecados es la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, versículo 13, es la parte final en donde nos encontramos que pues esta mujer, tú puedes imaginar, hermanos, el tipo de carga que llevaba, ¿no? Lleva en ella cargando esas tinajas de agua, aproximadamente lleva como unos 15 litros en cada una, algunos dicen que más, dudo, pero a la vez puede ser posible, y llevaba sus 2 tinajas cargadas. Todo el tiempo iba una y otra vez. Normalmente ella iba a las horas que el resto de las mujeres no iban, porque era una mujer que estaba en pecado. Y aparte, era de un tipo de pueblo que se consideraba como impío. Eran los samaritanos, los llamaban monstruos o perros o desgraciados o bastardos, porque eran judíos que se relacionaron con pueblos paganos. Entonces esta mujer tiene toda la carga que cualquiera de nosotros puede tener antes de Cristo.
Sí, las drogas, la prostitución, la homosexualidad, el homicidio, el robo, la violencia, la inestabilidad, la amargura, la depresión por pecado, todo eso que nos cargaba y que te hacía sentir, vivir hipócritamente o sentir mal. Esta mujer llega, hermanos, ahí a ese lugar, al pozo. El pozo que perteneció a Jacobo. Tiene mucho significado. No es la enseñanza de hoy, tal vez para el Congreso. Y de pronto, hermanos, se encuentra con este Señor, el Mesías, justamente el que está profetizado. ¿Y qué es lo que sucede? Lo mismo que Zacarías tiene en mente. Todo el yugo de la carga que llevaba una y otra vez y no quedaba satisfecha. El esconderse de las otras mujeres yendo a una hora que no era la hora que las mujeres iban por el agua porque ella era peor pecadora que ellas, porque era una adúltera. Y todo aquello que tenía encima sobre sí misma como samaritana se esfumó. Porque la venida del Mesías, que ha sido profetizado ahora por Zacarías, hermanos, quitaría toda carga. Toda carga de las que he mencionado. No únicamente el pecado, el ser despreciada como samaritana, el esconderse de otras mujeres, sino toda carga. Toda carga. Por eso el profeta Isaías dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nuestros azotes, nuestra condenación, todas las cargas. Y al final de la conversación, cuando ella entiende quién Él es, porque Él sabe quién es, le da palabras maravillosas. Miren ese texto, niños, vale la pena que lo subrayen ahí. Y hay una añadidura en la mayoría de los comentarios por la expresión que sabemos que el Señor no dijo como tal, pero que está implícita ahí. Es el versículo 13. Y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Habla de saciedad. El agua no podemos dejarla de tomar, sino que el agua que yo le daré es la fuente, una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. La lleva al arrepentimiento y continúa cocinándose, hermanos, toda esa conversación. Es increíble. Escucha lo que dice. El versículo 25 dice, sé que ha de venir el Mesías, es el profetizado ahora por estos hombres, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Imagínate, estoy esperando quitar mis cargas. El Señor Jesús le dijo, yo soy. Ese yo soy tienes que subrayarlo pequeño, pequeña, porque no únicamente dice yo soy Jesús el Mesías, el Salvador. Yo soy, ¿se refiere a quién? A Dios. Dios, yo soy el único que puede quitar todas esas cargas que te están acongojando y oprimiendo. El que habla contigo. Llegan los discípulos y de pronto se maravillan. ¿Por qué? Porque es una samaritana, porque es una mujer, porque el contexto es terrible. Sin embargo, hermanos, ninguno dijo nada. ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Pero Jesús sabía. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, escuchen, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Pero esa expresión, hermanos, incluye un pensamiento implícito maravilloso. Vengan y vean a aquel que conoce todo de mí y no me condenó. Gloria a Dios. Todo lo conocía de mí, sabía todo. Sabía de mis maridos y sabía que el último no era mi marido, que estaba en adulterio, sabía de mi carga, sabía de mi culpa. Soy samaritana y Él no me condenó. Esta, hermanos, es la actitud nuestra. No eres judío. No eres Israel. Si alguno todavía tiene amor y sigue algunos hermanos que están muy confundidos o no son hermanos, la bandera de Israel, Israel. No. Tú y yo no somos Israel en el sentido nacional. Somos un Israel espiritual, por supuesto, el pueblo de Dios. Pero nosotros, hermanos, no somos ellos. Ellos tienen un linaje, vienen de una, hermanos, tienen una genealogía que apunta a ese pueblo. Nosotros no. Nosotros no. Y aún así, hermanos, el Señor nos ha bendecido y nos ha quitado todo yugo de esclavitud. Y lo más maravilloso es que no importa el pecado que hayas llegado a cometer, el más horrendo, porque, hermanos, hay cosas que avergüenzan a las mujeres y creo que son más sensibles, pero también hay cosas que avergüenzan a los hombres que llegaron a hacer, cosas horrendas, sucias, oscuras, maquinaciones asquerosas, hermanos, en la mente, actitudes y acciones horribles. Puedes descansar. Jesús no únicamente te perdona, te consigue el perdón, sino Jesús pagó para tu perdón. Jesús pagó para quitarte toda condenación.
El Señor no únicamente es un buen Dios perdonador, por eso el evangelio que se anuncia en las calles es: Dios quiere de ti, Él te perdona. Si nosotros no decimos por qué nos perdona, hemos fallado absolutamente. Este pueblo sabe que para que exista el perdón se necesita sangre. Sin sangre no hay perdón de pecados. La sangre de Jesús fue derramada por ti y por mí. El no disfrutar de ese sacrificio en plenitud de gozo y saberme perdonado, saberme cambiado, nueva criatura, es una ofensa directamente al sacrificio glorioso y perfecto de Cristo. Y probablemente eso te tiene todavía como la samaritana, que creyó en parte pero siguió yendo a buscar agua con vergüenza en las horas que las demás no la veían. Sé libre. Sé libre, Cristo pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Ahora aquel que te condenaría, no te condena más. ¿Por qué? Porque es bueno también, sino porque Él quedó satisfecho en su ira y su justicia. No hay más que demandarte. Ya no hay más acta que te condene. ¿Lo puedes entender? Disfruta de la libertad. Por eso Zacarías cantaba, porque él sabía que ni aun la obediencia rigurosa, no perfecta de la ley, no lo haría salvo, hermanos. Pero cuando llega un hombre que deseaba y no podía, llega el Mesías prometido, Él no hace otra cosa más que decir: bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. El descanso llegó, el yugo se cayó, la carga, hermanos, y la esclavitud a la ley ha terminado. La carga y la esclavitud. Ahora la ley se disfrutará. No será, hermanos, para ellos esta carga insoportable. Ahora llegó aquel que llevaría todas sus congojas sobre sí mismo en la cruz. Si tú estás en Cristo, goza de esto, hermano. Disfruta. Es cierto, ámalo, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Si tú cometiste pecados horrendos que jamás te atreverías a platicar a alguien, pero tú los hiciste, Dios también lo sabía y se los cobró a Cristo en la cruz del Calvario. Si tú cometiste homosexualidad, o fornicación, prostitución, homicidio, robabas, vendías droga, te drogabas, lo que sea, mi amado hermano, Jesús fue juzgado y sentenciado como si Él hubiera sido el que lo hizo, y llevó toda esa carga para que tú pudieras quedar libre. Eso es maravilloso. Por eso dice la Escritura: para los que están, ¿te das cuenta? Estar es como un lugar en Cristo. Nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, aquí se clavaron. Y aquí, después de aquí, todo es hecho nuevo. Gloria a Cristo. Por eso Zacarías, hermanos, habla de esto. Era como si Dios, hermanos, estuviera presente en Israel. Dijo: ha visitado. Y ahora la pregunta es: ¿Dios estaba presente en Israel? ¡Claro! Porque ustedes recuerdan lo que dice Isaías. Niños, vayan a Isaías, por favor, rápido, y anoten ahí. Isaías 9:6, todos ustedes conocen ese texto, pero vale la pena leer con nuestros ojos, leer con nuestros propios ojos. Miren lo que dice aquí el texto, hermanos, por favor. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de la deidad, hermanos. Ese hijo que es Dios, no dice que el Hijo es el Padre, obviamente, sino está señalando la deidad en ese Hijo, el Dios Todopoderoso, encarnándose en el ser más débil y vulnerable de la tierra, un bebé. ¡Wow! Por eso dice Zacarías en profecía: ha visitado. Y él también en profecía dice: y ha redimido. ¡Qué fe tan increíble de Zacarías! Porque le podrían decir: ¿ha redimido? ¿De qué hablas? Porque maldito el que es colgado en un madero, pero yo lo veo aún en el vientre de su madre. Si bien el profeta ya ha nacido, Zacarías, el Mesías que tú señalas no. Pero recuerdan lo que dice Pablo también, entendiendo esto en el Nuevo Testamento: y a los que predestinó, a estos llamó, a estos justificó y glorificó. Es un tiempo pasado perfecto. ¿Por qué si no hemos sido glorificados? Porque la obra que vino a hacer el Señor es segura, es un sí y un amén. Ciertamente llegaremos, nos guste o no, y ninguno de los que es de Cristo podrá soltarse de la mano del Padre ni de la del Hijo, hermanos. Llegará. Selah. Gracias.
Sobre todo si conservas un poco de legalismo. Ay, no, yo creo que en mi manera de ser, en mi manera de vivir, en mi manera de orar, de congregarme, yo creo que no voy a llegar. Selah. Llegaremos. Llegaremos. Porque Cristo lo hizo posible. Por eso Él dice, ha redimido a su pueblo. Ha redimido a su pueblo. Y esto es increíble. Por eso lo alaba. Porque, hermanos, fíjense lo que quiere decir redimido, niños. En un diccionario secular, no me gusta mucho usarlo, prefiero uno bíblico, pero es bueno usarlo también de vez en cuando. Dice, librar a una persona de una obligación, de un dolor, escucha, de un dolor o de una situación terrible. Y dice el diccionario secular, Cristo redimió del pecado original a la humanidad. Hermanos, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio es redención en el diccionario de la lengua española. Es increíble. Esto es lo que dice Zacarías, redimió. ¿En qué tiempo está redimió? Ya lo hizo, aunque Jesús no nacía. Redimió, es la seguridad de la salvación. Lleno del Espíritu Santo, proclama estas verdades. La predicación nuestra, hermanos, es decirle a un pueblo perdido, será salvo si crees en Cristo. Y diríamos, ¿y tú cómo sabes que va a ser salvo? Es por eso que el otro extremo del otro cristiano de teología arminiana, de Jacobo Arminio, tienes que investigar por ti mismo y cuídate mucho. Ellos aseguran la salvación rápido, porque saben que Él murió, Él vivió, entonces no piden fruto, sino dicen, repite conmigo oración y eres salvo. Porque ellos creen demasiado en la obra de salvación, pero es que creen mal. Porque creer bien en la salvación de Cristo es saber que Él sí salva sin obras, pero que su salvación incluye las obras. Esa es la gran diferencia en esto, hermanos. El que es salvo se manifiesta, considera a Cristo como algo importante y aunque peque constantemente, Él se arrepiente constantemente y es lavado cada día más y más de su maldad. Gloria a Dios, hermanos. Es increíble. Isaías 9:6 dice lo que Zacarías está cantando. Es una canción. Esta canción ha sido llamada Benedictus, Benedictus, desde sus primeras palabras en la traducción latina, en la Vulgata latina se llamó. El canto de Zacarías era Benedictus. Y dice, hermanos, y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Cómo viene tu Salvador en tu Biblia? ¿Con minúscula? Así que no está hablando de un Salvador como algunos lo esperaban, como un David que venía a libertarlos del yugo de Roma. ¿Esa es una salvación buena? Pero esa no es la verdadera salvación. Hermanos, por eso no vendemos un evangelio del rescate momentáneo. Sabemos que Dios puede hacer cosas maravillosas en el cuerpo de las personas, pero cuando vamos a hospitales estamos predicando el evangelio de salvación. Cuando visité durante unos años el Centro Médico de Occidente, pues estaba con niños con cáncer, ustedes saben, muchos, eran cientos de niños. Era un solo piso, el piso 3, la ala B, la ala A. Y cuando de pronto estaba predicando yo veía el dolor de las caras de los niños, veía el dolor de las madres, y de pronto uno se cuestionaba y decía, estoy predicando aquí juicio, arrepentimiento, y Señor, y era difícil. Y bastó con que un día llegara un payasito cristiano y me dijera, hola amiguito, deberías de predicar mejor cosas felices. En ese momento supe que Satanás estaba tentándome, porque quería que yo prometiera cosas que no sabía que iban a suceder, que prometiera prosperidad. ¿Cómo le voy a decir a la mamá de un niño que va a morir? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Todas las cosas van a salir bien. Todo nos ayuda bien, mamá. ¿Cómo? Lo que podía hacer oliendo a muerte era predicar el evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Ciertamente somos pecadores, necesitan creer en Cristo, sobre todo porque había niños ya con plena conciencia de pecado. ¿Y saben qué vimos? Niños salvos, hermanos. Niños salvos, mamás salvas. La obra de Capilla de Milpillas empezó ahí, con Alberto y Silvia. Tenemos que predicar el evangelio, no importa el contexto en el que te encuentres, tal vez queremos dar otra esperanza, pero hermanos, lo que está diciendo aquí Zacarías es lo que la Biblia dice, un Salvador. S mayúscula que los traductores consideran importante porque un Salvador sería un Salvador de X o Y sosomai, de alguna enfermedad, del yugo de Roma, del yugo religioso, de cualquier cosa. Es un rescate bueno, pero no es un rescate con mayúsculas. Este es el rescate. Vamos a morir,
y seremos eternos. Teníamos, hermanos, muchas prisiones en el mundo, pero hay una prisión de la cual nadie puede escapar, que es la prisión eterna. Jesús es nuestro Salvador de la prisión eterna. Jesús es el gran rescate, hermanos. El gran rescate. Esta fue una verdadera profecía y obviamente sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo, hermanos, porque el primer enfoque de la profecía es el de Jesús, alguien no nacido. No el nuevo hijo de Zacarías, Juan. Si tú te das cuenta, lo primero que dijo es, nos ha levantado un poderoso Salvador. No de su hijo, sino de Cristo Jesús, hermanos. Hay una porción aquí que quería explicarles porque los que tienen la NBLA o las Américas o alguna otra traducción, tal vez creo que otra traducción sería, no, creo que solamente esas, hermanos. Si ustedes leen en el versículo siguiente, que estoy ahí, hermanos, en Lucas, dice... Estoy en el versículo 67, ¿ok? Al 80. Y dice, hermanos, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Dice, ¿quién trae una Biblia de las Américas? Levante su mano. O la NBLA. Miren cómo dice ahí, hermanos, cuerno de salvación para nosotros. Cuerno de salvación, es el versículo 69. Cuerno de salvación, y algunos de pronto tengo que explicar un poquito nada más, no voy a profundizar mucho porque nos quitaría mucho tiempo y no es el tema. Dice en la Reina Valera, y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David su siervo. La Américas y NBLA dicen un cuerno de salvación. ¿Qué es un cuerno de salvación? ¿O qué entendían ellos? ¿O por qué los traductores lo hicieron? Jesús es el cuerno de salvación, un cuerno de salvación. Hermanos, en ese tiempo, un cuerno se refería a la victoria, la fuerza, el poderío de un hombre. Aún ahora los judíos usan un cuerno. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama? El shofar. Es el grito o el trueno de la libertad, el sonido de la libertad. Es Jesús el sonido de la libertad. Él es el Salvador. Por eso las Américas dicen que es un cuerno de salvación. Es el poder, el valor de nuestro Dios. Jesús es nuestro cuerno de salvación. Zacarías es silenciado. Y Zacarías comienza a hablar cuando profetiza de esto. Es como si Zacarías hubiese tocado un shofar de la libertad, el grito de guerra para derrumbar al enemigo. Por eso las Américas dice cuerno de salvación. Simbolismo es eso, es poder, es autoridad, es grito de guerra, es victoria. Jesús es el cuerno de salvación. Pero la Reina Valera no lo dice, tampoco la NBI ni tampoco la NTV. Hablan del poderoso Salvador, pero por si alguno lo tenía, que pudiera saber el porqué, hermanos. Y de aquí en adelante vemos expresiones maravillosas de las que podemos avanzar muy pronto, solamente tomando puntos importantes de cada uno de los textos. Por ejemplo, el versículo 71, hermanos, confirma el Señor que Jesús nuestro Señor es el único que salva a su pueblo de sus enemigos. El único. Y por supuesto, el enemigo mayor es la muerte. La muerte, el diablo. Nuestra antigua naturaleza, los enemigos que tenemos, hermanos, en nuestra conciencia, en la mente, en el corazón, los enviados del diablo también, que tientan, saben tentar, son hijos del diablo en cuanto a la voluntad que hacen de su padre, aunque no son hijos como tal, se les considera así. La gente de afuera también. Si alguno es, hermanos, de pronto minucioso en cómo el diablo ataca en la sociedad, tú puedes salir y ver cómo el diablo está obrando. En todos los sentidos, está haciendo cosas que parecen tan absurdas, pero el mundo no las ve así. Les mandaba la información que es necesario, hermanos, que sepan un poquito, mas no entren tanto ahí, acerca de lo que están haciendo los musulmanes ahora. Quiero decirles que hay muchos teólogos que creen que la gran ramera en la Biblia no es Roma, sino el Islam. Y porque ellos tienen fundamento bíblico de que Roma nace, hermanos, después como imperio, y que se opone a la iglesia, pero el Islam viene desde Ismael con Abraham. Es decir, ellos creen que vienen en realidad, que son la promesa de Abraham. Son los ismaelitas y de ahí viene todo ese movimiento que ahora conocemos como el Islam. Y los musulmanes tienen a su profeta Mahoma o Mohammed y ellos están planeando cosas increíbles. Sin profundizar mucho, solamente quiero decirte acerca de estos enemigos. Estos hombres han decidido cambiar y amoldarse un poco al mundo, que esto es algo gravísimo, porque para ellos, hermanos, su vestimenta es sumamente importante, sus rituales también, pero ahora abrieron un movimiento nuevo que se llama sociedad creativa. Tengan mucho cuidado.
Ellos van a ofrecer al mundo la solución a todos los problemas. Escuchen bien, al grado que entre tanta tecnología que ellos están presumiendo, presumen una cápsula regenerativa, en donde la gente va a entrar y se escuchará cuerpo restaurado completamente y ahora sale sano. Dime cuánta gente enferma no querrá seguir eso. Ojo, hermanos, no sé si sea así como presentan en su render electrónico, pero tal parece que van para allá. Los que están promoviendo esto no se visten como musulmanes, parecen hombres comunes y corrientes, son muy carismáticos y seguramente si tú eres cristiano y lo ves vas a decir, no puede ser posible, esto es una película, es una broma. Porque Dios nos ha dado el discernimiento para saber diferenciar entre la casi verdad y la verdad. Pero la gente que no tiene la revelación de la verdad caerá tendida a sus pies. ¿Cuál fue la tentación, niños, de Satanás a Jesús en el desierto? Si te postras, ¿y qué? ¿Qué te voy a dar? ¿Y qué crees que está haciendo Satanás ahora? Si te postras y me adoras, te doy todo. Dinero, el sueldo mensual, ¿cuánto es que ofrecen? $10,000 mensuales para todos de lleno. Y comodidad absoluta en todos los sentidos. Vida próspera. 5 días de trabajo, solamente 4 horas diarias. Son cosas que cualquier perezoso que está bajo la potestad del diablo va a querer hacer. Si quieren conocer un poco, vayan, no es el tiempo, pero tengo que advertir, también nos va a librar de esos enemigos. Y si ustedes son de los que no creen en este tipo de cosas, más les vale que crean. Es bíblico el engaño, hermanos. Es bíblico que se va a levantar para engañar y tratar aún de poder tener poder sobre los hijos de Dios. El Señor Jesús advirtió, si fuese posible, aún engañará a los míos. Ojo, hermanos, ojo. También el versículo 72 dice que el Señor Jesús es el único que hace misericordia con nuestros padres. Es el único que hace misericordia. ¿A qué se refiere? Zacarías está profetizando acerca de Abraham, Isaac y Jacob. La pregunta es, ¿cómo serían perdonados? Hay algunos que han creído, la iglesia no, bendito Dios, en su mayoría. Creo que no. Pero muchos creen que antes de Cristo la gente era salva por la obediencia a los 10 mandamientos. No, nunca. Todos esperaban en el Mesías. Por eso Zacarías tiene tanta emoción. Amén, hermanos. Solo en Cristo. Eran salvos a crédito. Eran salvos a crédito. Solamente Él hizo misericordia de Abraham, Isaac y Jacob y toda su descendencia. Todos los que esperaban la promesa. Sí, vamos a ver en el cielo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Gloria a Dios. Vamos a verlos ahí. Gloria a Dios, aunque creo que no por mucho tiempo, porque Cristo tomará nuestra atención absolutamente. Y porque Él va a producir esa atención, porque nos sujeta a Él mismo, como leímos en la pregunta 25 hoy, ¿verdad, niños? Hermanos, también dice el versículo 72 que Él es el único que recuerda el pacto. Es el único que recuerda el pacto, como hoy recordábamos su pacto, ¿verdad? Hablamos, venimos cargados, hay pecado, tengo a alguien que me acusa, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, ¿no? Quieren que confesemos. Pues gloria a Dios que hay testigos para ayudarnos a vivir en temor de Dios, pero Él recuerda el pacto. Yo he muerto por ustedes. Pueden arrepentirse y volver al gozo de su salvación. Versículo 74, hermanos. Jesús nos hace capaces de servirle sin temor. Podemos servir sin temor. Les exhorté en la ocasión pasada, si tú estás sintiendo el llamado al servicio. Por supuesto que el llamado va acompañado de requisitos bíblicos. Eso da testimonio de que eres llamado, los requisitos son importantes. No solo hablo de pastor y diácono, estos requisitos tienen que estar en todos los creyentes, mis amados hermanos, en todos. Pero sientes el llamado joven, jovencita, hermano, familia, de servir a Dios enteramente, no tengas temor. El Señor va a ayudarte en todos los sentidos, va a bendecir tu obra, va a bendecir lo que hagas, va a ayudarte, te va a dar de todo. Si el Señor es tu pastor, ¿qué dice? Nada, y eso también implica tribulaciones y pruebas y dolores y padecimientos y disciplina. Nada te va a faltar si el Señor es tu pastor. ¿Qué es nada, hermanos? Nada. Si ustedes quieren servir a Dios, sirvan. Los va a sorprender. Él quiere ser alabado cuando nos provee. Hermanos, así que esta es una canción de salvación. Es una canción inspirada por Dios. Señala al Mesías, a Cristo, y tiene una verdad muy tremenda, hermanos. Más profunda de lo que probablemente aún Zacarías comprendió. Más profunda de lo que Zacarías puede comprender. Tal vez es lo que pasó con Isaías capítulo 53, que es una joya, tal vez la joya de la Biblia. Creo que no entendía lo que realmente está ahí del todo.
Creo que no entendía. Zacarías ni siquiera conocía a Jesús todavía, pero él lo alabó y lo amaba y aún estaba apasionado por él, pero no lo conocía como nosotros. Hermanos, escuchen, insisto, nosotros sabemos más de lo que Zacarías sabía de Jesús, ¿sí o no? Mucho más. Probablemente él es un estudiante, un hombre muy estudiado del Antiguo Testamento, por supuesto, no hay duda, pero él no conoce como nosotros conocemos a nuestro Salvador. No lo conoció como nosotros, hermanos. Algunos creen que probablemente Zacarías no vio a Cristo en la cruz, o al menos resucitado, que Zacarías padeció antes en su partida. Pero nosotros sí conocemos lo que Jesús hizo, hermanos. Sabemos mucho más sobre Jesús que Zacarías. Así que, ¿qué puede justificar el ser fríos en nuestros corazones? ¿Qué puede justificar, hermanos, el no gozar, hermanos, de ese poderoso Salvador? No disfrutar y creerle. ¿Qué puede justificar, hermanos, el que me olvide de lo que Él ha hecho en su salvación para conmigo y los demás a los que les hablo? ¿Qué puede hacerme olvidar su pacto que fue sellado con sangre? ¿Qué puede hacerme temer? Si es Dios, si es el Señor y ya ha manifestado su poder. ¿Se dan cuenta? Son preguntas retóricas que nos llevan a la lógica. No hay absolutamente falla, hermanos. Por supuesto que nos arriesgamos al servir. Nos arriesgamos porque no sabemos lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Pero lo que sí te puedo asegurar, no hay pérdida nunca. Nunca hay pérdida. Nunca hay pérdida. Nunca. La manera en cómo lo hagas. ¿Quién orará fervientemente, genuinamente? ¿Quién va a aportar su economía para la obra? ¿Quién va a ir a la obra? ¿Quién va a recibir a los obreros? Todos colaboramos, pero nunca nadie perderá. Nunca nadie perderá. El Señor va a recompensar a cada uno conforme haya sido su obra en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta porción que creo que no llegaré muy lejos, solamente quisiera avanzar un poco más. Dice la siguiente porción, por boca de sus santos profetas. Hermanos, había tantos profetas, pero todos tenían una sola boca. Una sola boca. Todo era armonía. Todos los profetas señalaban a Jesús. Todos absolutamente. No había ninguno que no señalara la obra de Cristo, hermanos. Y ahora está de pronto cumpliéndose todo lo que los profetas estaban hablando. Si van a Mateo capítulo 11, versículo 13, que es necesario, aunque me gusta siempre respetar el libro, pero en estos casos tenemos que navegar un poco en la Biblia. Mateo 11:13, disculpen. Mateo 11:13 dice, hermanos, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta... ¿Por qué creen que hasta Juan? Porque llegó el Mesías, ya no era necesario profetizar sobre él, llegó, se cumplió. Juan, hermanos, llega a ser el último, porque él estaba anunciando al que había de venir. Cuando llega el día del bautismo, dice, he aquí, hermanos, el profetizado, pero ahora aquí. Ese aquí está pisando la misma tierra y va a ser bautizado como todos nosotros para identificarse con la humanidad. No porque él necesitaba cumplir el ritual del bautismo, a la ordenanza, ni porque iba a ser lavado de sus pecados, ni porque se iba a añadir al pacto por el bautismo, no, sino porque él estaba haciéndose semejante a nosotros. Y Juan dice, he aquí, ¿qué dice el texto? El Cordero de Dios. ¿Qué es un cordero? Aquel que se ponía como sacrificio para el perdón de los pecados. Pero ahora ese hombre que es Jesús, Dios encarnado, es el cordero que Dios pondrá como sacrificio para quitar una vez y para siempre nuestros pecados. Por eso desde la ley y los profetas hasta Juan se habló de él. Gloria a Dios, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y desde entonces, dice Lucas 16:16, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y tu niño, dice el siguiente texto, será profeta del Altísimo. Profeta del Altísimo será llamado. Después, hermanos, de este enfoque inicial en Jesús, el Espíritu Santo lleva a Zacarías a hablar ahora de su hijo recién nacido. Porque es aquí la historia y su lugar que tiene en el plan de Dios. Versículo 76, profeta del Altísimo, hermanos. Juan era un verdadero profeta. Versículo 76, ir delante de la presencia del Señor a preparar camino. Jesús, hermanos, es el Señor, Salvador, pero Juan tuvo una convocatoria única, como ningún otro profeta, Dice, para preparar caminos.
Isaías 43, si hacen su concordancia, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Prepara el camino, endereza calzada. Él hablaba del arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. La gente consideraba el bautismo de Juan como para el lavado de pecados, pero Juan enseñó considerablemente que esto no era así, que tenían que creer en Cristo. Versículo 77, Juan enseñaría y daría conocimiento de salvación. He aquí el Cordero. Cuando sus discípulos, hermanos, lo seguían a él, Juan les dijo, es necesario que yo tenga que menguar, síganlo a él. Es un hombre maravilloso, hermanos, maravilloso. Juan iba a mostrarle a la gente la remisión de pecados, versículo 77. Juan daría luz a los que habitan en tinieblas, versículo 7-9. Juan guiaría al pueblo de Dios en el camino de paz, versículo 7-9. Su misión, hermanos, fue revelar al Mesías. Con un intenso fervor, él predicó a las multitudes que le venían de todas partes. Fue tan maravilloso, hermanos, su trabajo, tan maravilloso, que el mismo Señor Jesús, hermanos, lo proclamó como el hombre más importante que existiría, hermanos, en esta tierra después de Jesús. El hombre más importante, más valioso de todos. Hay textos maravillosos y quiero que nos despidamos hoy de esta porción que terminamos leyendo, hermanos, algunos pasajes de la Biblia. Quiero leer acerca de esto y si quieren leo yo y ustedes pueden anotar o vayan conmigo. Juan 1:15 es el trabajo de Juan el Bautista. ¿Qué dice Juan 1:15? Que la misión de Juan era revelar al Mesías en la persona de Jesús. Esa era su misión. Esto se toma a la ligera porque parece fácil, pero el hecho de no ser aquel que se anuncia, hermanos, Juan no hizo nada en su vida más que hacer eso. Y alguno podría decir, ¿qué más quería? Hermano, qué privilegio nosotros tenemos en el mismo ministerio de Juan. Y cuántas cosas no preferimos por sobre eso, ¿estás de acuerdo? Juan podía hacer lo mismo, hermanos, que nosotros hacemos también, tener en segundo término las cosas del Señor, o no en el lugar que se merece. Juan no, Juan se despojó por completo del mismo para hacer la misión del Señor. Juan 1:15. Todo el fervor que él tuvo, hermanos, fue para predicar a las multitudes que venían de todos los lugares y él los apremiaba a que se arrepintieran de inmediato, porque el reino de los cielos se había acercado. La gente era bautizada en el Jordán después de haber confesado pecados. Por esto Juan recibe el epíteto, hermanos, de el Bautista. Si tú te preguntas, pequeño, ¿por qué es el Bautista? Porque era el hombre que bautizaba. Después de que confesaban pecados, se los llevaba al bautismo y los sumergía en el agua. Y Juan, hermanos, fue el Bautista. Su bautismo en el agua de Juan el Bautista simbolizó la purificación de pecados, simbolizó. Pero como te decía antes, el profeta no creía que aquello fuera suficiente. Él sabía que era por la fe en Cristo, así que exhortaba a los oyentes a que creyeran en aquel que debería de venir tras él. Hechos 19:4, ¿no lo recuerda? Juan el Bautista, amados, tenía un ministerio tan tremendo y único, pero él mismo se declaraba indigno de desatar aún la correa de las sandalias. La correa era como las agujetas, pero de cuero. Entonces esa tarea era digna de los esclavos de bajo rango, pero fue es una tarea tan abusiva por algunos maestros de la ley que se prohibió. Cuando el maestro llegaba, se quitaba las sandalias o el siervo se las quitaba. El maestro altivo se quedaba parado en la puerta, el siervo se arrodillaba, le quitaba las agujetas y ponía las zapatillas a un lado. Eso se prohibió. Juan decía que no era digno de hacer ese trabajo de bajo rango. Él se consideraba aún mucho más bajo, hermanos. Vemos ahora el trabajo del Señor Jesús, por supuesto, sobre Juan, que no únicamente quitó lo que Juan no quería quitar, ¿verdad, hermanos? Que no sentía digno, sino que quitó y lavó los pies de los discípulos, nuestro Salvador. Hermanos, también, hermanos, nos dice que Juan pronunció delante de la multitud el mensaje del Evangelio prácticamente hasta su muerte, porque aunque murió por acusar el incesto en la familia de los Herodes, seguramente predicó el Evangelio sabiendo quién era él, hermanos, y proclamaba juicio, pero también salvación, era el ministerio de él. El Señor Jesús, delante de una multitud enorme, hermanos, da un elogio a Juan el Bautista único. En Mateo 11, del 7 al 15, él está hablando del Bautista,
y empieza a dar un elogio. Solamente, hermanos, quiero que medites en esto. A lo mejor el hablar de Juan así nos lleva a decir, bueno, es Juan el Bautista, él es altísimo, y el mismo Señor Jesús lo dijo. Así como te dije que María fue nombrada como una mujer bendita entre las mujeres, hermanos, que era bienaventurada y todo lo demás, también nosotros como cristianos, de la misma forma como Jesús se expresó de Juan el Bautista, se expresa de nosotros en el reino. Porque la expresión que él da de su novia no es en base a quién es su novia en su raíz natural, sino quién es su novia después de haber sido lavada por la sangre de Cristo. Así que el mismo elogio, hermanos, que Juan recibe por Jesús es el mismo elogio que supongo en los cielos retumba cuando Jesús está, hermanos, hablando de nosotros. Es un enamorado de su iglesia. Es extraño, pero es una realidad. Él así lo quiso, como te decía el domingo. Él es el rey, pero él tiene una reina que es la iglesia. Y la ama con su vida eterna. Y él habla de nosotros maravillas. Hizo lo mismo, hermanos, como una prueba en el último profeta, hermanos, que hablaba de las profecías del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, y lo elogia de manera maravillosa. Si ustedes están ahí, hermanos, en Mateo capítulo 11, niños, vamos a leer este texto juntos. Y dice a partir del versículo 15, el que tiene oídos, 11, 7. Es muy largo, pero ahí empieza. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Imagínate, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las calles de los reyes están. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto te digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Amén. Aunque nunca hizo milagro, hermanos, Juan 10:41. Él fue el más grande de todos los profetas en el sentido que tuvo el privilegio de preparar al pueblo para la venida de Cristo y revelarlo tal y como era. Juan 10:41 dice que el Bautista, todo lo que dijo era verdad. Todo lo que dijo con claridad era verdad, pues era un profeta. Era un profeta. Bendito sea Dios, hermanos, por la vida y ministerio de Cristo, ¿verdad? Que hace que los hombres mudos hablen. Que la estéril quede preñada, que la virgen quede embarazada. Hermanos, que el mudo hable y que nosotros los pecadores como la samaritana podamos recibir el perdón y la restauración y la vida eterna. Pero también, mis amados hermanos, que nos permite hoy poder disfrutar del gozo de nuestra salvación. Si alguno de entre nosotros está en amargura, está en dolor por las circunstancias alrededor o cualquier otra cosa, es válido, hermanos, el sufrimiento es parte de nuestra vida. Lo que sí no es válido, tener una salvación tan gloriosa y callar. Tener una salvación tan gloriosa y ser opacados. Tener un Salvador tan todopoderoso, hermanos, y vivir como vencidos. Muestra el gozo de tu salvación. Alaba a Cristo con toda tu fuerza. Y habla a otros, hermanos, del Mesías que ya ha venido, que ya murió y que ya resucitó y que ciertamente viene en breve. Manténganse firmes, sin fluctuar en la profesión de su esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Sirvan con sus dones, hermanos. Cada uno, siendo una parte diferente del cuerpo, se le dio la capacidad y los dones para poder servir a la expansión del reino. Háganlo. Cristo viene pronto. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este privilegio, Señor, que hoy nos concedes. Gracias, amado Señor, porque así como el Bautista crecía y se fortalecía en espíritu, asimismo nosotros, amado Señor, estamos creciendo en Cristo y fortaleciéndonos en espíritu. Así como Juan también estuvo en lugares desiertos,
hasta el día de su manifestación. Así también nosotros atravesaremos el desierto hasta el día de la manifestación a todas las naciones de tu gloria, Señor. Manténnos firmes, ocupados en ti, Señor. Te pido que hoy, amado Señor, produzcas en nosotros arrepentimiento. Que cada uno de nosotros pueda recibir, amado Señor, la ayuda tuya por tu gracia, Señor, para huir, Señor amado, de una vida, Señor amado, que tenga amnesia de tu obra. Te pido que nos examinemos y si existe congoja, dolor, Señor, afán o ídolo por arriba, Señor, de la estima, del gozo, Señor, o del amor que debemos tener a ti, Señor. Líbranos hoy. Porque sé, amado Señor, que estas ordenanzas tuyas no solamente son porque tú eres Señor, sino en tu misericordia también nos concedes disfrutar de plenitud y gozo cuando lo hacemos, Señor. No son mandamientos gravosos de un dictador perverso, sino son mandamientos santos, llenos de gracia, que nos llevan a disfrutar de nuestra vida en Cristo. Gracias por el testimonio de tu palabra. Gracias por estos hombres maravillosos que tú has usado, que ahora son ejemplo para nosotros. Líbranos de sus errores, pero ayúdanos a hacer las cosas gloriosas que ellos hicieron en tu poder para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Padre Santo, por todos los pregoneros de libertad que andan por el mundo. Te pedimos, Padre, por toda nuestra congregación, sobre todo por los hermanos más débiles. Te pedimos, amado Señor, por los que se están añadiendo, Señor, a nuestra iglesia y por todas las cargas que ellos pueden tener por el pasado y el mal manejo de tu iglesia, Señor. Te pedimos, Padre amado, que mantengas alertas a todos para no caer en las artimañas del maligno y no abrazar las filosofías del mundo y vanas sutilezas. Líbranos del mal y llénanos de Cristo. Danos amor por tu palabra, más y más amor por tu palabra. Por favor, Señor. Y une, Señor, a cada miembro de tu congregación cada vez más, Señor amado, a la comunión que hay con tu iglesia. Damos a ti honra y gloria, Señor. Depositamos todo peso y pecado y carga en aquella cruz en donde tú ya llevaste todo ello, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por Cristo en nosotros, Señor. Oramos, Padre Santo, en su nombre. Amén y amén.